Ya se dio a conocer este viernes el desempeño del mercado laboral de los Estados Unidos en el mes de abril. En el mes de abril se crearon 211,000 nuevos puestos de trabajo y eso definitivamente marcó la recuperación. Ustedes recuerdan que el sábado pasado había señalado que en el primer trimestre del año se había desacelerado el ritmo de crecimiento de la economía de los Estados Unidos. Sin embargo, ya vemos que en abril, de acuerdo a estas estadísticas del mercado laboral, vemos que hay cierta recuperación, una recuperación que es positiva para países como República Dominicana, por el hecho de que cuando comienza a recuperarse los Estados Unidos y a crear empleo, eso significa que inmediatamente se le abren oportunidades a los dominicanos que allí viven y esto genera una mayor capacidad de enviar remesas hacia el territorio dominicano. De acuerdo al Wall Street Journal, ahí vemos que la economía norteamericana creó 211,000 nuevos puestos de trabajo y la tasa de desocupación cayó a 4.4%. Si lo vemos acá, desde el año 2000, vemos que es en los últimos 10 años la tasa de desocupación más baja. Fíjense acá, tenemos abril 2017 con el 4.4 y fíjense acá es el mayor nivel octubre del 2009 con 10%. Vemos que todo esto, desde octubre 2009 hasta finales del año pasado, todo eso es correspondiente a la política económica del presidente Obama. El presidente Obama, que sale del poder a inicio de este año, se puede decir que entregó la economía con 4.8% de desocupación y vemos que ha bajado ya 4 décimas. Así que la tasa de desocupación sigue reduciéndose en los Estados Unidos. Eso significa que el mercado se aprieta, el mercado laboral se aprieta cuando usted observa que dada la oferta de mano de obra, la oferta viene por el lado de lo que la gente quiere ofertar en términos de horas, en términos de días, en términos de personas a un mercado laboral. Y eso está relacionado con el deseo de generar ingresos. Hay personas que, por ejemplo, son estudiantes, que prefieren quedarse estudiando, por ejemplo, estaban en el mercado de trabajo, salen del mercado de trabajo, salen, por lo tanto, de la población económicamente activa y comienzan a estudiar una maestría. Entonces ellos no están buscando trabajo. Entonces eso afecta la oferta de trabajo. Pero por otra parte, lo que vemos es que dada esa oferta de trabajo, lo que está sucediendo es también un aumento de la demanda, porque esos 211,000 puestos de trabajo no agrícolas, lo que está diciendo la economía norteamericana es que se están creando cada vez más puestos de trabajo. Y al crearse esos puestos de trabajo se le da la oportunidad, dada la oferta, se le da oportunidad al apretarse el mercado, hacerse lo que le dicen en inglés tight, bien apretado el mercado, pues eso presiona hacia arriba lo que es el salario en los Estados Unidos. Recuerden que hay toda una discusión de si se va a incrementar el salario mínimo federal de alrededor de $10 hasta los $15. Hay quienes quieren ese incremento, pero obviamente que va a ser complicado. Hay estados con los $10, hay estados con salarios menores que esos $10 por hora, pero le va a ser difícil a aquellos que están proponiendo incrementarlo hasta $15. Un incremento de salario mínimo tan fuerte, lo que produciría, eso lo hemos señalado acá, sería un aumento de la desocupación. Así que es probable que no sea por ahí que venga el aumento de salario. Donde probablemente sí ocurra el aumento de salario es por esta vía. Cuando usted tiene un mercado en el cual la demanda está aumentando y dada la oferta se genera una reducción de la desocupación, pues ahí hay una presión sobre el nivel de crecimiento de los salarios. Y esto obviamente que es algo que se va a estar notando. Por ejemplo, de acuerdo a esta información, el salario promedio por hora del sector privado se incrementó en 2.5% con relación al mes de abril del año pasado, 2.5%. ¿Qué significa eso? Que fíjense que está por encima de lo que es la variación de precios. Aquí estaría lo que sería este crecimiento, pero obviamente que hay que tomar en cuenta que también la inflación está cayéndole atrás a ese incremento de salario.
Hasta hace poco la inflación estaba por debajo de lo que son las variaciones de los salarios. Ahora vemos que la aceleración que se ha registrado en los últimos meses de la tasa de inflación pues está alcanzando. Todavía se puede decir que en términos acumulados uno pudiera pensar que hay cierto aumento del poder adquisitivo, pero ya hay situaciones donde se observa que hay cierta aceleración de las variaciones de precios que hace que pues entonces las variaciones sean prácticamente similares. Así que ese es un punto que hay que tomar muy en cuenta. Otro elemento que también hay que analizar con relación al mercado de trabajo de los Estados Unidos, que no es un mercado de trabajo totalmente homogéneo. Hay personas que le está yendo muy bien en los Estados Unidos, que el incremento de salario es muchísimo mayor que ese 2.5%, muchísimo mayor. Son personas vinculadas con las tecnologías, desarrollo de aplicaciones, telecomunicaciones, servicios vinculados con ciencias, todo ese tipo de salario le está yendo muy bien en los Estados Unidos. Sin embargo, hay otro tipo de trabajos que no le está yendo bien. Son trabajos que cuando uno observa lo que es el mapa político, nos damos cuenta de que son esos los que al final votaron a favor de Donald Trump. Aquellas personas que no le estaba yendo bien, principalmente blancos de bajo nivel educativo, que no estaban registrando mejorías en su nivel de salario, son los que tendieron a votar por el presidente Donald Trump. Y esto hace que entonces él quiera modificar esto, de tal manera que el crecimiento de la economía pues se traduzca en un aumento del empleo, pero para todos, en términos generales, para todos los norteamericanos y no únicamente para aquellas personas con mayor nivel educativo, porque eso lo que generaría es un aumento de la desigualdad. Si usted tiene, por ejemplo, una población y de repente vemos cómo está aquí, este es el nivel de salario de los más capacitados y este de los menos capacitados, pero hay un aumento de la demanda de los más capacitados y esto hace que el salario crezca más que este, aunque este esté creciendo, pues lo que estaría sucediendo es un aumento de la desigualdad. Y eso es algo que los políticos son muy sensibles en los Estados Unidos y entonces generalmente, y más ahora que hay una clase que fue muy golpeada por todo este proceso de modernización y que ellos se quedaron atrás, pues obviamente que los políticos ahora van a tener mucho cuidado de no afectar ese tipo de población. Y por eso se va a querer que el incremento del empleo y el incremento de los salarios también beneficie a ese tipo de personas, aquellas personas que votaron a favor de Donald Trump. Por el lado de los inmigrantes, que es algo que nos interesa mucho, se ve que los inmigrantes son los que rápidamente se insertan en el mercado de trabajo. Si usted hace encuestas, y a mí me ha tocado elaborar encuestas en los Estados Unidos entre dominicanos, vemos cómo los dominicanos ante cualquier movimiento ascendente de la economía rápidamente no solamente consiguen trabajo, sino que aquellos que no estaban en la fuerza de trabajo, es decir, en la población económicamente activa, inmediatamente pasan a formar parte de la población económicamente activa y comienzan entonces a generar también un ingreso. ¿Eso es positivo para la República Dominicana? Definitivamente que sí. Por el hecho de que hay rápidamente un envío de remesas hacia el país. Y ese envío de remesas hacia el país pues tiende a mejorar primero la disponibilidad de divisas. Las remesas constituyen, después del turismo, la principal fuente de divisas de la República Dominicana. Y cuando aumenta el empleo allá en los Estados Unidos, por ejemplo, con esta tasa de desempleo tan baja, y vuelvo, se la muestro acá, con una tasa de desempleo del 4.4%, la más baja en los últimos 10 años, pues es lógico que muchísimos dominicanos estén consiguiendo trabajo y al conseguir ese trabajo, pues esto le facilita enviar remesas al país. Y ese flujo de recursos pues promueve que la República Dominicana pueda crecer a mayor ritmo sin que presione, por ejemplo, el tipo de cambio o sin que presione las tasas de interés. Y eso es algo positivo. Así que esta noticia que se está viendo en los Estados Unidos de esa reducción de la tasa de desocupación es una noticia positiva para la República Dominicana. Ahora bien,
hay que señalar que es muy probable que la Reserva Federal también vea eso como que, bueno, entonces la economía está marchando bien, a buen ritmo, así que nosotros podemos continuar con el proceso de normalización de las tasas de interés. Recuerden que las tasas de interés desde el año 2008, fíjense cómo la tasa de desocupación sube en octubre del 2009 al 10%. ¿Lo ven ahí? Octubre del 2009, 10%. Esta que está aquí roja, esa es una tasa de desocupación en sentido más amplio, tomando en cuenta lo que es el subempleo, y ahí era 17%. Pero acá vemos ahí el 10% de desocupación. Si tenemos ese 10% de desocupación acá, pues obviamente que ahí la Reserva Federal decía, bueno, tenemos que poner una tasa de interés muy baja para estimular la inversión privada. Al mismo tiempo, tenemos que aplicar una política de inyección de liquidez para estimular la demanda privada. Pero fíjense cómo ha ido bajando. Ha ido bajando y ahora está en su menor nivel en los últimos 10 años. Ante esa situación, ahí cabe preguntar, ¿la Reserva Federal qué va a hacer? La Reserva Federal, ¿qué hará? ¿La Reserva Federal continuará subiendo la tasa de interés? Me imagino que sí. ¿Por qué? Porque recuerden que hasta hace un año estaba entre 0 y 0,25. Luego pasó de 0,25 a 0,50 y luego de 0,50 a 0,75. Y se espera que por lo menos 2 veces más en este año se incremente. Hay casi un 90% de probabilidad de que sea incrementada en junio la tasa de interés en los Estados Unidos, en 25 puntos básicos más, es decir, que se colocaría entre 0,75 y un 1%. ¿Y hacia dónde es que iría? Bueno, si la tasa de inflación está ya entre 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, dependiendo ahí, está oscilando la tasa de interés de los Estados Unidos. Si se piensa que va a quedar en ese entorno la tasa de interés, la tasa de inflación, uno puede pensar que la tasa de interés, por lo menos, los próximos meses va a ir moviéndose hasta colocarse alrededor del 2%, por lo menos el 2%. Ese sería el objetivo de tasa de interés de política monetaria en los Estados Unidos. ¿Y eso nos impacta a nosotros? Sí nos impacta positivamente, no, negativamente. ¿Por qué? Porque cuando sube, por ejemplo, en 100 puntos básicos la tasa de interés, es probable que nos suba la tasa de interés de los bonos soberanos en alrededor de 125 puntos básicos. ¿Qué hay que hacer? Pues nosotros tenemos que mandar un mensaje a los mercados de capitales de que nosotros estamos haciendo nuestra tarea y de que si nos va a subir la tasa de interés, porque subió allá en los Estados Unidos, por lo menos que no nos suba la prima de riesgo, y que si suba exactamente en la misma magnitud, en términos absolutos, que está subiendo en los Estados Unidos. Si nosotros hacemos nuestra tarea en materia fiscal, por ejemplo, es decir, si nosotros logramos mantener una tendencia hacia la baja de lo que es el déficit público, pues eso sería un buen mensaje que nos ayudaría que, a pesar de que los Estados Unidos estén subiendo su tasa de interés, que nosotros podamos minimizar el impacto negativo de ese aumento de tasa de interés sobre la capacidad que tiene República Dominicana de poder conseguir financiamiento a buenas tasas. Esa sería la idea, tener un nivel de saldo en las finanzas públicas cada vez mejor. Esa sería la meta. Vámonos a la pausa.